Vamos a ver ahora la parte de electrodinámica. Bien, electrodinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de las cargas eléctricas. A eso lo llamamos corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es una corriente de partículas. Generalmente esas partículas son electrones. Entonces, vamos a decir que la corriente eléctrica es una corriente de electrones. ¿Dónde? Cuando hay un flujo de carga perpendicular a un área determinada, pasando de uno a otro punto, decimos que existe corriente eléctrica. Es decir, si nosotros tenemos un conductor, generalmente el cable conductor suele ser de cobre, también se usa aluminio. Entonces vamos a ver que hay un movimiento o flujo de electrones en forma ordenada de un punto a otro del conductor. Entonces esto es lo que nosotros definimos como corriente eléctrica, en donde el flujo de electrones se produce a través de un área que sería esta que vemos acá marcada en el gráfico. Para que esas cargas, esos electrones se desplacen de un punto al otro, requieren de la presencia de una fuerza que es generada por un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, necesitamos una diferencia de potencial. Vamos a definir ahora lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la carga neta que fluye a través de un área del conductor en la unidad de tiempo. ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a usar esta fórmula. Intensidad es igual a la carga dividido el tiempo. Es decir, fíjense, acá hemos marcado el área de un conductor y se dice que entonces la corriente que pasa, la intensidad de corriente, es igual a la cantidad de partículas de carga dividido el tiempo que demora en pasar. Entonces, las unidades son, para el sistema internacional, como la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos, la intensidad es igual a coulomb por segundo y a eso se lo llama ampere. En el CGS tenemos que la carga se mide en unidades electrostáticas de carga, el tiempo se mide en segundos y entonces la corriente se mide en unidades electrostáticas de intensidad de corriente. Existe una equivalencia que es que un ampere equivale a 3 por 10 a la 9 unidades electrostáticas de corriente. Vamos a ver un ejemplo. Si pasan 3 microcoulomb en un minuto, determinar cuál es la intensidad de corriente en el sistema internacional y cuántos electrones pasan en un segundo. Entonces, vamos a usar intensidad igual a carga dividido tiempo. La carga es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Acuérdense que micro es 10 a la menos 6. Dividido el tiempo que es un minuto, o sea 60 segundos, y eso nos da 5 por 10 a la menos 8 amperes. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuántos electrones pasan en un segundo? Bien, recuerden que esto me está diciendo que tengo 5 por 10 a la menos 8 coulomb de carga en un segundo. Entonces, vamos a tomar este valor, 5 por 10 a la menos 8 coulomb, y vamos a multiplicarlo por la equivalencia, ya que sabemos que la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso nos da 3,13 por 10 a las 11 electrones que pasan en un segundo. Vamos a ver ahora a qué le llamamos flujo de partículas eléctricas, ¿sí? En el caso de los metales sabemos que esas partículas eléctricas son los electrones, mientras que en los gases o en soluciones electrolíticas podemos hablar de partículas con carga positiva o partículas con carga negativa, es decir, cationes u aniones.
Para que exista una corriente estacionaria, es decir, que la intensidad de corriente sea constante, el conductor debe formar una malla cerrada o circuito completo. De otro modo, la carga se acumularía en los extremos del conductor y en consecuencia no habría circulación de electrones. Es decir, que tenemos que hacer un circuito cerrado. Fíjense, una corriente para circular con determinado valor de intensidad de corriente depende de dos factores. Uno es la fuerza electromotriz, que se lo conoce como FEM, fuerza electromotriz. Y la otra es la resistencia del conductor. Es decir, que depende de una fuerza que moviliza los electrones, entregándole la energía necesaria para circular, por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el impedimento o resistencia que tiene el conductor a la circulación de dicha corriente. Vamos a ver entonces un circuito eléctrico. Esto es lo que llamábamos, ¿ven? Un circuito cerrado, en donde acá tenemos, ¿sí?, la FEM, la fuerza electromotriz, que genera una diferencia de potencial que hace que haya una fuerza que provoque un movimiento de partículas por el conductor. Y acá tenemos la resistencia al pasaje de corriente. Entonces, decimos que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al potencial generado por la fuente e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es lo que se conoce como ley de Ohm. Entonces, la intensidad es igual al voltaje o diferencia de potencial dividido la resistencia. Veamos las unidades. Si la intensidad, ya dijimos, se mide en amperes, la resistencia sabemos que se mide en ohm y la diferencia de potencial se mide en voltaje. Es decir, que en este caso podemos definir de otra manera la intensidad de corriente. Habíamos dicho que era coulomb por segundo, ahora podemos decir que es volt sobre ohm, o ohm, digamos, volt por ohm. La diferencia de potencial entre los bornes o polos del generador cuando por él circula corriente eléctrica es la diferencia de potencial neta a utilizar en el circuito. Es decir, la FEM es el valor máximo teórico y V es la diferencia de potencial real que se usa en el circuito y que resulta de restar la caída de potencial interna. Es decir, que la diferencia de potencial utilizable por el circuito es igual a la diferencia de potencial teórica que me dice la fuente menos la diferencia de potencial que existe dentro de la fuente, que es igual a la intensidad por la resistencia según la ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a FEM, que también es un voltaje, menos intensidad por resistencia, que es el voltaje que se pierde dentro de la FEM. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es el impedimento a la circulación de los electrones por el choque sucesivo de esas partículas. La resistencia depende de la naturaleza química del material, de las características geométricas del elemento y de su temperatura. Entonces, fijémonos acá. Acá tenemos un conductor, tenemos las partículas, que normalmente son electrones, que se mueven por el conductor. Acá tenemos el área o sección transversal de dicho conductor y la longitud del mismo. Entonces, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido la sección. La resistividad depende justamente de la naturaleza química del material. Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección. Eso significa que si yo tengo un conductor largo, tiene mayor resistencia que un conductor más corto. Mientras que
Si tenemos un conductor de mayor área, la resistencia es menor que en un conductor de área menor. Las unidades son, para la resistencia, el ohm, que es diferencia de potencial dividido intensidad, entonces tenemos voltaje dividido ampere. Y en el CGS se dice que es unidad electrostática de resistencia, que es igual a la unidad electrostática de voltaje dividido la unidad electrostática de intensidad de corriente. La equivalencia sería que una unidad electrostática de resistencia es igual a 9 por 10 a la 11 ohm. Vamos a ver ahora un ejemplo. Determinar la resistividad de un conductor que tiene 4 kilómetros de longitud, 16 milímetros cuadrados de sección y una resistencia de 20 ohm. Entonces, la resistencia era igual a la resistividad por la longitud dividido la sección. Despejando, nos queda que resistividad es igual a la resistencia por la sección dividido la longitud. Reemplazando todos los valores nos queda 20 ohm por 16 milímetros al cuadrado dividido los 4 kilómetros, que son 4.000 metros, nos da 0,08 ohm milímetros al cuadrado por metro. Si hacemos el pasaje para que nos quede en metros, este milímetros al cuadrado lo vamos a pasar a metros al cuadrado, y luego resolvemos y nos da que la resistividad es igual a 8 por 10 a la menos 8 ohm metro. Resistencia al pasaje de corriente con la temperatura. Si nosotros tenemos un conductor, vamos a tener que la resistencia también depende de la temperatura. Y la vamos a calcular con esta fórmula. La resistencia es igual a la resistencia inicial o resistencia eléctrica a la temperatura 1 más la resistencia a la temperatura 1 por el coeficiente de resistividad eléctrica por la variación de temperatura, donde el coeficiente de resistividad eléctrica es un dato experimental que está tabulado. Fíjense, acá aparecen varios materiales y acá nos da la resistividad y el coeficiente de resistividad eléctrica con la temperatura. El material más usado es el cobre, que se usa en los cables, en los bobinados de los motores, etc. Y fíjense, el cobre tiene una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8 ohm metro y un coeficiente de resistividad de 3,9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Otro material que se usa mucho para electricidad es el aluminio. El aluminio generalmente es usado en el cableado de alta tensión, ya que para igual resistencia tiene la mitad del peso que un cable de cobre, ¿sí? Entonces, fíjense que la resistividad es mayor, pero para igual resistencia o resistividad logramos que el peso sea la mitad. Entonces, tenemos materiales, fíjense que generalmente son metales que tienen una resistividad baja, ¿sí? Tenemos la plata, que es el que tiene menor resistividad, pero la plata es mucho más cara que el cobre. Entonces, se usa generalmente el cobre, a pesar de que el aluminio es más liviano y más barato que el cobre. Pero, bueno, por costumbre se usa el cobre en los cables. Y tenemos también materiales que tienen una alta resistividad y que son muy usados como aislantes, como por ejemplo el silicio, el vidrio, el hule, ¿sí? El azufre, el cuarzo y muchos otros materiales que nos encuentran en esta tabla. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con las resistencias. Tenemos
¿cómo vamos a ir conectando o asociando dichas resistencias? Tenemos que las podemos asociar en serie, es decir, colocando una resistencia a continuación de la otra. También las podemos conectar en paralelo, es decir, acá se ve entre dos conductores se conectan las resistencias. O también podemos tener una asociación de resistencias mixtas, en donde podemos tener resistencias en serie, como R1 y R4, y resistencias en paralelo, como R2 y R3. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con las resistencias en serie. Acá tenemos, fíjense, dos focos, que serían nuestras resistencias, conectados a los bornes de una batería y están, fíjense, uno a continuación del otro. Esto se parece, por ejemplo, cuando usamos las lucecitas del arbolito de Navidad, ya que nos estamos acercando a fin de año, se encuentran conectadas en serie. Por eso cuando se quema uno de los foquitos o se sale uno de los foquitos, no prende ninguno de los otros, ¿sí? Entonces, tenemos, fíjense, acá tenemos el circuito cerrado. Para que haya corriente tiene que estar cerrado el circuito. Y acá vemos que va la corriente, pasa por la resistencia R1 y luego la misma corriente pasa por la resistencia R2. Entonces, esto nos permite determinar que la corriente es la misma en cada una de las resistencias. ¿Qué otra cosa podemos definir? Vamos a poder calcular una resistencia que se le llama resistencia equivalente, que lo que haría es provocar la misma resistencia que las dos resistencias que tenemos conectadas en serie. ¿Cómo vamos a calcular esa resistencia equivalente? Bueno, sumando las resistencias. Entonces, como conclusión, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que están conectadas en serie. Entonces, en este caso, la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. La intensidad de corriente es constante, es decir, que la intensidad que pasa por el circuito es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1, igual a la intensidad que pasa por la resistencia 2 y así sucesivamente. La diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potencial. Es decir, que yo voy a tener una diferencia de potencial o caída de potencial entre el punto A y el punto B, otra diferencia de potencial entre el punto B y el punto C, pero la suma de las dos es igual a la diferencia de potencial que hay entre un punto y el otro de la batería. Entonces, diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potencial que hay en cada una de las resistencias. Fíjense un detalle acá. Acá indica que el flujo de corriente eléctrica va del polo positivo de la batería hacia el polo negativo. Eso es una convención que se estableció y que se sigue aceptando a pesar de que nosotros sabemos que en los conductores metálicos el movimiento es un movimiento de electrones, entonces debería ser en sentido contrario, ¿está bien? Pero por convención se sigue utilizando que va del positivo al negativo, ¿está bien? Que es como vimos también en la parte de electrostática, que las cargas se generaban, ¿sí? O los campos eléctricos salían de las cargas positivas e iban hacia las negativas. Entonces seguimos respetando ese sentido para la corriente eléctrica. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente circuito calcule la resistencia total o resistencia equivalente del circuito en serie, la corriente de la fuente, o sea, la corriente total, y los voltajes de 1, B2 y B3. Entonces, fíjense que tenemos una diferencia de potencial de 20 volts. Acá tenemos una resistencia de 2 ohms, otra resistencia de 1 ohm y una tercera resistencia de 5 ohm.
Entonces, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. 2 más 1 más 5 nos da 8 ohm. Bien, la corriente de la fuente o la corriente total que pasa por este circuito va a ser voltaje dividido resistencia. Entonces, 20 dividido 8 nos da 2,5 amperes. Vamos a hacer el punto C. En el punto C nos pide el voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a usar nuevamente la ley de Ohm, en donde vamos a decir que el voltaje es igual a la intensidad de corriente, que es constante, por el valor de la resistencia. Entonces, para la resistencia 1 sería 2,5 amperes por 2 ohm igual a 5 volts. Para la resistencia 2, 2,5 amperes por 1 ohm nos da 2,5 volts. Y para la resistencia 3, 2,5 amperes por 5 ohm nos da 12,5 volts. Resistencias en paralelo. Acá tenemos un dibujo en donde fíjense que la batería está conectada a esta resistencia, que es este foquito, y también a esta otra resistencia. Y como vemos, no están conectadas al mismo cable, ¿sí? Sino que están en paralelo, o sea, no están una a continuación de la otra como teníamos antes. ¿Se acuerdan? A ver si se los puedo mostrar. Acá ven que está una a continuación la otra. Bueno, nosotros acá no tenemos así, sino que las tenemos en paralelo. Entonces, esta representación es la que vemos acá. ¿Ven? Acá estaría la batería, viene el cable, se conecta una resistencia, continúa el cable, se conecta a la otra. Pero no están una a continuación de la otra, sino que están en paralelo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que viene la corriente y acá se separa, porque una parte de los electrones pasa por esta resistencia y otra cantidad de electrones va a pasar por esta resistencia. Una vez que pasaron por cada una de estas resistencias, se vuelve a juntar los electrones y acá vuelve a llegar la misma cantidad o flujo de electrones. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a tener en cuenta, fíjense, que entre el punto A y el punto B tenemos esta resistencia y esta resistencia, porque fíjense que entre este punto y este está la resistencia R2 por este cable, la resistencia R1 por este. Entonces, acá aparece la diferencia de potencial es la misma en cada una de las resistencias en paralelo. Fíjense, la diferencia de potencial 1 es igual a la diferencia de potencial 2, igual a la diferencia de potencial total. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia equivalente? Bueno, se calcula de esta manera. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Entonces, como conclusión, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada resistencia. Así lo vamos a calcular. La intensidad es la suma de las intensidades que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? Y la diferencia de potencial es constante. Vamos al ejemplo. En la siguiente red en paralelo calcular los siguientes puntos. A, resistencia total. B, la corriente total. C, la corriente en el circuito que pasa por la resistencia 1 y el circuito que pasa por la resistencia 2. Entonces, recordemos, ¿cómo vamos a calcular la resistencia equivalente? Recordemos que la fórmula es que la inversa de la resistencia es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias.
Y luego, para poder obtener la resistencia equivalente, debemos hacer la inversa del resultado. Por eso acá lo hemos incorporado directamente para obtener la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos? La suma de la inversa de la resistencia 1, que sería un noveno, más la inversa de la resistencia 2, que es 1 sobre 18, y a ese resultado luego lo invertimos para que nos dé la resistencia. Eso nos da 6 ohm. Vamos a calcular la intensidad total. La intensidad total va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, en este caso tenemos 27 volts divididos los 6 ohm, nos da 4,5 amperes. Y ahora tenemos que calcular la intensidad 1 y la intensidad 2. Bien, la intensidad en cada una de las resistencias en paralelo va a ser igual al voltaje, que es el mismo, dividido la resistencia de cada una. Entonces, decimos que la intensidad 1 va a ser los 27 volts dividido los 9 ohm, eso nos da 3 amperes. Y la intensidad 2 es igual a los 27 volts dividido los 18 ohm. Eso nos da 1,5 amperes. Recuerden que la suma de las dos intensidades debe dar la intensidad total. 3 más 1,5 nos da los 4,5 amperes. Energía. Para mantener una corriente eléctrica es necesario disponer de un suministro de energía que está a cargo de una FEM, es decir, de una fuerza electromotriz. Entonces, la energía potencial eléctrica se calcula como voltaje por intensidad por tiempo. Ley de Joule. El calor desarrollado en un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad, a la resistencia del mismo y al tiempo que mantiene la corriente. Entonces, fíjense, el calor, si nosotros lo queremos ver con esta fórmula, fíjense qué varió. Lo único que varió es este J que aparece acá, que en realidad es la equivalencia, porque esto me da en joules y yo lo tengo que trabajar en calorías. Si ustedes ven acá la definición de la ley de Joule que dice que es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad a la resistencia del mismo, es porque ha cambiado voltaje por su equivalencia, que es intensidad por resistencia. ¿Está bien? Recuerden que la conversión de unidades era 0,24 calorías por cada joule. Eso es lo que representa el J. Entonces, a ver si puedo escribirlo acá. ¿Qué es lo que les estaba diciendo yo recién? Que tenemos que, según la ley de Joule, este voltaje lo ha cambiado por intensidad por resistencia. Y de ahí le queda realmente la fórmula que menciona acá. Calor es igual a 0,24, que sería el J, por I. Y fíjense que tienen I por I, o sea, I al cuadrado por resistencia por tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Hallar la resistencia equivalente del montaje de la figura AF. Este es el borne A y este es el borne F. Ahí estaría conectada nuestra fuente eléctrica. Si el montaje se conecta a una tensión de 16 volts, calcular diferencia de potencial entre el punto AB, acá, AB, y BE, la energía potencial total consumida en 30 minutos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ir reduciendo el circuito hasta obtener cuál es la resistencia equivalente total. Entonces, fíjense que acá tenemos estas dos resistencias que están en serie
Entonces las vamos a sumar y acá tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces, vamos a calcular acá la resistencia equivalente, que es 2 más 2, 4 ohm, y esta resistencia que la vamos a calcular como la suma de las inversas, y luego lo invertimos. Entonces nos queda 1/3 más 1/6, a ese resultado lo invertimos y nos da 2 ohm. Entonces, ya tenemos ahora nuestro circuito de esta manera. Hemos reducido un poco la cantidad de resistencia. Ahora vemos que nos quedaron 3 resistencias en serie, así que las vamos a sumar. Y nos quedó una resistencia equivalente en esta parte de 9 ohm. A continuación, hacemos de nuevo el esquema. Fíjense, estas 3 resistencias quedaron en una sola. Y observamos que nos quedaron estas 2 resistencias en paralelo. Sumamos, aplicando la fórmula para resistencias en paralelo, hacemos 1/6 más 1/9, al resultado lo invertimos y nos da 3,6 ohm. Formando ahora un circuito en donde estas 2 resistencias se reemplazan por una sola y nos quedaron 3 resistencias en serie. Las vamos a sumar y nos queda una sola resistencia. Ya logramos obtener la resistencia equivalente total, que nos dio 8 ohm. Ahora sí vamos a poder calcular la corriente. Vamos a poder ir calculando. Fíjense, la corriente total es voltaje dividido resistencia. Voltaje 16 volt. La resistencia total o equivalente total nos quedó de 8 ohm. Entonces nos da una intensidad total de 2 amperes. Vamos a calcular entonces ahora la diferencia de potencial en la resistencia AB. Sería la intensidad de corriente por la resistencia. Nos quedó 2 amperes por 2,4 ohm. Eso nos dio 4,8 volts. Y luego vamos a calcular la diferencia de potencial en el punto BE. Vamos a usar la resistencia que se encuentra en ese punto, que es la que hemos ido encontrando una vez que hemos ido reduciendo el circuito hasta que nos quede una sola resistencia entre el borne B y E. Entonces usamos esta resistencia de 3,6 ohm. Y da 2 por 3,6, 7,2 volts. Vamos a calcular ahora la energía potencial eléctrica, usando intensidad por voltaje por tiempo. Tenemos 2 amperes de intensidad, 16 volts, la diferencia de potencial, y el tiempo que lo pasamos a segundos. Eso nos da 57.600 joules o 57,6 kilojoules. Potencia. Teniendo en cuenta que la potencia es igual a la energía potencial dividido el tiempo, o sea, es trabajo dividido tiempo, y este trabajo es debido a la energía potencial eléctrica dividido el tiempo, entonces, reemplazando energía potencial eléctrica por voltaje por intensidad por tiempo, y a eso lo dividimos por tiempo, se simplifica tiempo con tiempo y nos queda que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, ¿qué podemos decir? La potencia se mide en watts y el voltaje se mide en volts. La intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces decimos que watts es igual ahora a volt por ampere. Eso es lo primero que aparece en esta tabla. Potencia igual a voltaje por intensidad y sus unidades son watt igual a volt por ampere. Pero ¿qué pasa? Como diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia, si lo reemplazamos obtenemos esta nueva fórmula que es potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Por lo tanto, también podemos utilizar estas unidades para definir potencia. Watt va a ser igual a ampere al cuadrado por ohm. Si en vez de haber reemplazado volt
diferencia de potencial por intensidad por resistencia, hubiéramos reemplazado intensidad por voltaje sobre resistencia, obtenemos esta tercera fórmula que nos queda, potencia igual a voltaje al cuadrado dividido resistencia. Y por lo tanto aparecen otras unidades nuevas. Watts se puede medir como volt al cuadrado sobre ohm. Ejemplo. Primero, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Tenemos potencia igual a voltaje por intensidad. Por lo tanto, tenemos 150 volts de diferencia de potencial, 6 amperes de corriente y entonces nos da 900 watts. Ejemplo 2. Obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohm y por ella circula una corriente de 6 amperes. Potencia es igual a voltaje por intensidad, pero no tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos intensidad. Entonces vamos a reemplazar voltaje por su igualdad, que es intensidad por resistencia. Y entonces nos queda resistencia por intensidad al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces los datos. 56 ohm por 6 amperes al cuadrado nos da 2016 watts. Capacitores, también conocidos como condensadores. Un capacitor de placas paralelas consiste en dos placas conductoras, cada una con una superficie A u área, separadas por una distancia D. Cuando se carga el capacitor al conectar las placas a una fuente o batería, estas placas adquieren cargas de igual magnitud. Nada más que una de las placas tendrá carga positiva y la otra tendrá carga negativa, pero ambas tienen la misma carga. Recuerden que el campo va de la carga positiva hacia la carga negativa. Como vemos en este circuito, se forma un campo eléctrico, que lo vimos recién, entre la carga positiva, sale de la positiva, se dirige hacia la negativa, y en el caso de las placas paralelas, tenemos que va obviamente de la placa que quedó cargada positiva hacia la placa que está cargada con cargas negativas. ¿Ven? Acá tenemos las líneas de campo. Campo eléctrico entre las placas. Entonces, tenemos que, dice acá, se forma un campo eléctrico donde la característica es que las líneas de fuerza o líneas de campo son paralelas y están distribuidas uniformemente entre las placas, lo que determina que el campo tenga el mismo valor en todos sus puntos. Bien, acá vemos el circuito, fíjense, tenemos la batería, cerramos el circuito, entonces acá tenemos que pasa la corriente, acá tenemos, esta sería como la llave, acá se cerró la llave, ¿ven? Y entonces el circuito se cierra y va la corriente a esta placa y los electrones, ¿sí?, se trasladan hacia la placa también. Bien. Entonces, fíjense, las placas reciben una carga eléctrica, se produce una diferencia de potencial entre ellas que se conserva una vez desconectada la fuente. Es decir, yo saco la fuente, abro el circuito y las cargas, como no está, acá están separadas, ¿sí?, las cargas se conservan. Se observa entonces que el voltaje o diferencia de potencial aumenta si se aumenta la distancia entre las placas, o al revés, disminuye si se disminuye la distancia. Por lo tanto, el cociente diferencia de potencial dividida distancia es igual
a la intensidad de corriente que puede pasar por ese circuito y es igual a una constante. En este caso vamos a decir entonces que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia, ¿sí? Entonces, en realidad acá debería decir campo eléctrico. Esta constante es el campo eléctrico, diferencia de potencial dividido distancia. Entonces, la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Carga y descarga de un condensador. Para la carga vamos a cerrar la llave en el punto A. Fíjense, tenemos este circuito y se cierra la llave, esta que tenemos acá, se cierra tocando el punto A. Durante un instante muy breve, que es cuando se produce el golpe de corriente, se observa que la lámpara se enciende, ¿sí? Y esto me indica que está circulando la corriente eléctrica. Está circulando la corriente hasta llegar a la placa positiva. Entonces, el capacitor va adquiriendo carga y el correspondiente potencial. O sea que va a aparecer una diferencia de potencial entre las placas. Esto, a su vez, produce una disminución en la diferencia de potencial que existe entre el generador o fuente y el capacitor, hasta que ésta se hace cero y ya deja de circular corriente. Para la descarga, se conecta esta llave L con el punto B. Es decir, que ahora tenemos este circuito pequeño de acá. ¿Ven? En donde ahora el que va a descargarse va a ser el condensador. ¿Y cómo lo voy a observar? Vamos a ver que esta lámpara se enciende, ¿sí? Bruscamente, existe como un golpe de corriente, se enciende durante un instante y luego se apaga. ¿Qué podemos decir acá? Fíjense que los condensadores o capacitores se cargan en un intervalo de tiempo reducido, ¿sí? En un intervalo de tiempo corto, se cargan casi, fíjense, al 70 o 63% en un intervalo bastante corto. Y también, esta sería la línea de descarga, también se descarga muy rápidamente, ¿sí? Es decir, que el capacitor se carga rápidamente y también se descarga rápidamente. Vamos a ver ahora los materiales dieléctricos. Los dieléctricos son sustancias sin capacidad para producir la corriente eléctrica, es decir, que son carentes de electrones libres. Como todas las sustancias están constituidas por átomos, con sus respectivas cargas negativas y positivas, de tal forma que al colocarlos en un campo eléctrico experimentan el fenómeno de inducción. Es decir, nosotros tenemos un material en donde las partículas están, digamos, los átomos están con una distribución, digamos, no uniforme, ¿sí? Vemos que las partículas están como en una disposición libre, pero cuando lo colocamos dentro de un capacitor, dentro de un campo eléctrico, estas partículas, ¿sí? En donde tenemos dipolos inducidos, se ordenan de manera que las cargas negativas se dirijan hacia la placa positiva y las positivas hacia la placa negativa, ¿sí? Entonces se acomodan las partículas de tal manera que se forma un campo eléctrico en sentido contrario, porque recuerden que los campos eléctricos van de cargas positivas a negativas. Entonces tenemos el campo eléctrico del capacitor, que es este que está representado con E0,
y el campo eléctrico inducido, que es el que se produce dentro del dieléctrico. Entonces, en el dieléctrico dijimos que se generan dipolos opuestos a las cargas de las placas que generan un campo interno opuesto al de la placa, reduciendo el valor total del campo. Entonces tenemos que hay un nuevo campo eléctrico igual al campo inicial o campo original que tenía el capacitor menos el campo inducido. Materiales más utilizados como dieléctricos. Tenemos la mica, la parafina, el papel encerado, el vidrio, los plásticos, la cerámica, es decir, todos los materiales que no conducen bien la electricidad. Como conclusión podemos decir que la presencia de un dieléctrico entre las placas disminuye el campo eléctrico y con ello disminuye el potencial. Acá vemos entonces un dieléctrico y nos dice que hay una diferencia de potencial de 200 volts, mientras que si colocamos un material dieléctrico vemos que la diferencia de potencial se reduce a 100 volts. Capacidad de un condensador o capacitor. Es una constante de proporcionalidad entre la carga que recibe el capacitor y la diferencia de potencial que adquiere el capacitor. Entonces, la capacidad es igual a la carga dividido la diferencia de potencial. ¿Cuáles son las unidades? En el sistema internacional, como la carga se mide en coulomb y la diferencia de potencial se mide en volts, tenemos coulomb sobre volt es igual a Faraday. Mientras que en el CGS tenemos unidad electrostática de carga dividido unidad electrostática de voltaje, que nos da la unidad electrostática de capacidad. Y la equivalencia es que hay un Faraday es igual a 9 por 10 a la 11 unidades electrostáticas de capacidad. Entonces, la capacidad o capacitancia resultante tendrá un valor diferente para cada material. Constante dieléctrica del material. La constante dieléctrica es la razón de la capacitancia de un capacitor con un material en particular entre las placas y la capacitancia cuando hay vacío entre las placas, es decir, cuando no hay nada entre las placas. Entonces, esta constante dieléctrica que se la representa con epsilon es igual a la capacidad con el dieléctrico dividido la capacidad en el vacío. También se la puede calcular como la razón entre la diferencia de potencial en el vacío y la diferencia de potencial con el dieléctrico, que es otra forma de calcularlo, ¿ven? Entonces, la constante dieléctrica es igual a la diferencia de potencial en el vacío dividido la diferencia de potencial con el dieléctrico. Las constantes dieléctricas están tabuladas. Entonces acá vemos que hay distintos materiales que se usan como aceite, agua, aire, cuarzo, papel impregnado en parafina, teflón, porcelana, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una constante dieléctrica. Fíjense que la constante dieléctrica del aire es aproximadamente 1, la constante dieléctrica del agua es 80, la constante dieléctrica de la porcelana es 6, la constante dieléctrica, por ejemplo, del vidrio Pirex, es de 5,6. Y la del vacío es 1. ¿Ven? La del aire y la del vacío es casi igual. La del aire es un poquito más grande que la del vacío, pero prácticamente es el mismo valor. Capacidad de un condensador. Acá tenemos que tener en cuenta que lo mismo que pasaba con las resistencias, la capacidad depende de la forma también del capacitor. Entonces, en el caso que sea uno de láminas planas, ¿sí?, de placas planas, vamos a tener que la capacidad es igual a la constante, ¿sí?,
dieléctrica por la sección dividido la distancia entre placas. En el caso de que sea una esfera, tenemos que la capacidad es igual a 4pi por la constante dieléctrica por el radio. ¿Cuáles son los usos de un capacitor? Justamente como son receptores o aceptores y pueden entregar una carga importante en un brevísimo tiempo, prestan innumerables funciones, muchas veces con el objetivo de evitar la pérdida de energía ante descargas bruscas. Por ejemplo, se intercalan los circuitos para modular los cambios bruscos de potencial, es decir, como un regulador de potencial. Se utilizan para producir señales luminosas intermitentes también, para eliminar el chisporroteo en el sistema de encendido de los automóviles, para producir señales de radiofrecuencia, para sintonizar la frecuencia de los receptores de radio. Los capacitores los podemos observar mucho en las tarjetas o placas madres de las computadoras, ¿sí? Justamente, principalmente para modular los cambios bruscos de potencial que pueden afectar los circuitos y el guardado de información en la computadora. También nosotros lo podemos observar en todos los equipos, como por ejemplo en los televisores, ustedes tienen un capacitor que es la lucecita esa de encendido y de apagado, que vieron que cuando se desenchufan o se corta la corriente, esa lucecita que es la que permite encender o apagar el televisor desde el control remoto, se apaga. Si ustedes ven que se apaga en un intervalo de tiempo, se va disminuyendo esa lucecita. Y cuando lo encendemos también tarda unos breves instantes en encenderse la lucecita, porque tiene un capacitor ahí. Energía almacenada en un condensador. El proceso de carga de un capacitor implica la realización de un trabajo por parte del generador y que queda almacenado en forma de campo eléctrico entre sus placas. Entonces, el trabajo, que lo vamos a calcular como energía potencial eléctrica, es igual al voltaje por la carga. Pero considerando que tanto el potencial como la carga varían durante la carga y la descarga, como vimos antes en el grafiquito, no se pueden tomar sus valores máximos, sino que hay que tomar un valor medio representativo de todos los valores. Entonces, la energía potencial para el capacitor se calcula como un medio de la carga por el voltaje, o si reemplazamos la carga por capacidad por voltaje, nos queda que la energía es igual a un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. ¿Cómo vamos a trabajar con los capacitores? Lo mismo que pasaba con las resistencias, tenemos que los capacitores se pueden asociar en serie, es decir, colocando un capacitor a continuación del otro, en paralelo, o podemos tener asociaciones mixtas, donde algunos de los capacitores están en serie y otros están en paralelo. Veamos los capacitores en serie. Fíjense, acá tenemos conectados dos capacitores en serie, en donde se van a cargar. Vamos a tener una capacidad 1 y una capacidad 2, una diferencia de potencial 1 y una diferencia de potencial 2, y la carga es la misma en cada capacitor. Es decir, que cuando los conectamos en serie, la carga es la misma. Por lo tanto, la carga 1 es igual a la carga 2. ¿Cómo vamos a calcular la capacidad equivalente? Bueno, vamos a decir que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los capacitores. Entonces, como conclusión, la diferencia de potencial total es igual a la suma de los potenciales. La carga es constante y la inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de las capacidades. Por ejemplo,
tres capacitores de 4, 5 y 8 pF se conectan en serie a una batería de 45 voltios. Calcular la capacitancia equivalente, la carga depositada en cada capacitor y la diferencia de potencial en cada capacitor. Tenemos entonces, en este circuito vemos tres capacitores, tenemos la diferencia de potencial, están conectados en serie. Por lo tanto, la capacidad equivalente, recuerden que la calculamos como la suma de las inversas de las capacidades y al resultado lo invertimos. Entonces nos queda un cuarto más un quinto más un octavo, resolvemos, se invierte y nos da 1,74 pF. Entonces, como la capacidad equivalente es igual a la carga dividido el voltaje, vamos a calcular la carga como capacidad equivalente por voltaje. Eso nos queda 1,74 por 10 a la menos 12, que es pico, Faraday por 45 volts, nos da 7,83 por 10 a la menos 11 Coulomb. Entonces, esta es la carga que adquirió cada uno de los capacitores. Vamos a calcular el voltaje en cada capacitor. La diferencia de potencial, entonces, resolviendo o despejándola de acá, nos queda carga dividido capacidad. Entonces, para el capacitor 1, tenemos la carga dividido su capacidad y eso nos da 19,6 voltios. Para el capacitor 2, la misma carga dividido la capacidad de dicho capacitor, que es 5 pF, y nos da 15,66 voltios. Y por último, D sub 3, debería decir acá, es la carga, que es la misma para los tres capacitores, dividido la capacidad, que es 8 pF, u 8 por 10 a la menos 12, y eso nos va a dar, que acá otro error, es Faraday, no voltaje, la unidad, acá está mal, esto es, a ver si se los puedo marcar, esto es F, ¿sí? F nos da entonces un resultado de 9,79 voltios. Capacitores en paralelo. Veamos qué pasa cuando los conectamos en paralelo. Fíjense, acá estaría nuestro circuito, conectamos para cargarlos en paralelo y acá tenemos entonces el circuito con dos capacitores. ¿Y qué vemos? Cuando están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma para los dos capacitores. Entonces, vamos a calcular la carga total que hay, porque vamos a tener que este se va a cargar con una carga 1 y este con una carga 2, que no son iguales, son distintas. Entonces, la carga total es la suma de las cargas. La diferencia de potencial que hay acá en el circuito total es igual a la que hay en cada uno de los capacitores, es decir, que es constante, y la capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Vamos a ver un ejemplo. De acuerdo a la conexión que tenemos acá en la figura, calcular la capacitancia equivalente, la diferencia de potencial de cada capacitor, la carga depositada en cada capacitor y la carga total almacenada en los capacitores. Entonces, veamos. La carga equivalente es la suma, mejor dicho, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Entonces tenemos 4 más 5 más 8, 17 pF. Vamos a calcular el voltaje. Sabemos que el voltaje es el mismo en cada uno de los capacitores, por lo tanto es igual a 130 voltios.
Ahora calculamos la carga depositada en cada capacitor. Tenemos la carga 1 va a ser igual a ¿qué? A la capacidad por el voltaje. Eso nos da 5,2 por 10 a la menos 10 coulomb. La carga 2 es la capacidad 2 por el voltaje. Eso nos da 6,5 por 10 a la menos 10 coulomb. Y por último, la carga 3, que es igual a la capacidad 3 por el voltaje. Y eso da 1,04 por 10 a la menos 9 coulomb. Por último, calculamos la carga total, que va a ser igual a la capacidad equivalente por el voltaje. Y eso nos da 2,21 por 10 a la menos 9 coulomb, la cual debe dar igual que si sumamos estas tres cargas. Ejemplo de un circuito mixto de capacitores. Encuentre la capacitancia equivalente de la combinación de condensadores que se muestran en el siguiente circuito. Fíjense, tenemos acá 1, 2 que están en paralelo. Estos dos están en serie, pero están en paralelo con estos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ir tomando por partes el circuito. Vamos a, fíjense, tomar estos dos que están en serie y obtener uno solo. Como están en serie, lo trabajamos con la suma de las inversas. Entonces, la capacidad equivalente es igual a un séptimo más un sexto y el resultado lo invertimos. Eso nos da 3,23 microfaraday. Luego, vamos a tener estas tres que están en paralelo y las sumamos. Recuerden que cuando están en paralelo se suman en forma directa. Entonces, nos da 15,23 microfaraday. Y ahora nos quedaron estas dos que quedaron en serie. Entonces las vamos a sumar y obtenemos una sola que sería nuestra capacidad equivalente. Para sumarlos, como están en serie, se suman como la suma de las inversas. Entonces nos quedó que la capacidad equivalente total es de 5,66 microfaraday. Energía potencial de una partícula en un capacitor. Cuando una carga se mueve de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial, el trabajo de la fuerza del campo es positivo y el de la carga es negativo, disminuyendo su energía potencial. Si vemos acá en el gráfico tenemos la carga fuente y la carga de prueba. El campo eléctrico va hacia afuera de la carga, disminuyendo a medida que se va alejando de la carga fuente. Acá tenemos la carga de prueba que es positiva y recuerden entonces que se va a alejar de la fuente y va a generar una fuerza eléctrica hacia afuera y entonces el trabajo del campo es positivo. En cambio, si la carga se mueve en sentido inverso, es decir, la voy a mover en el sentido contrario al natural, va a acercarse esta carga positiva a la carga fuente, el trabajo del campo es negativo, porque va en contra del campo natural. Y va a ser el trabajo de la carga positivo porque está aumentando su energía potencial. Recuerden que la energía potencial disminuye a medida que nos alejamos. Entonces, el trabajo que está haciendo el campo es en contra, ¿sí?, del campo, por eso es negativo, mientras que la energía potencial que va adquiriendo la carga es mayor porque va aumentando, se va acercando a la carga fuente, aumenta la energía potencial. Veamos en este condensador. Una carga de prueba que se desplaza desde el punto A hasta el punto B realiza un trabajo que es independiente del campo seguido porque dicho campo es conservativo, ¿sí?
Es decir, que es independiente del camino en realidad seguido porque justamente el campo es conservativo. Cuando una carga positiva, tenemos una carga positiva, se desplaza en la dirección del campo eléctrico, este campo hace un trabajo positivo y la energía potencial de la carga disminuye. Al revés, si la carga positiva va en sentido contrario al campo, ¿sí? El campo hace un trabajo negativo, pero la energía potencial de la carga aumenta. Al revés, cuando tenemos una carga negativa que se mueve, acá tenemos la carga negativa, que se mueve en la dirección del campo eléctrico, el campo hace un trabajo negativo y la carga aumenta su energía potencial. En cambio, si la carga negativa se mueve en dirección opuesta al campo eléctrico, es decir, en la forma natural que se movería, porque una carga negativa tiende a acercarse a la positiva y a alejarse de las negativas, entonces decimos que el trabajo del campo, ¿sí?, es positivo y la energía potencial de la carga disminuye. Como conclusión podemos decir que la energía potencial aumenta si la carga de prueba se desplaza en dirección opuesta a la fuerza eléctrica, mientras que la energía potencial disminuye si se desplaza en la misma dirección que la fuerza eléctrica.